7:18 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. En esta oportunidad vamos a conversar con Javier Tarazona. Él es director de Funda Redes, profesor universitario, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. Sin duda alguna, conversar con él es hablar un poco de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en nuestro país. Han denunciado que en 14 estados del país existe presencia de estas fuerzas subversivas colombianas, que además de esto eran la segunda fuerza guerrillera de Colombia y se han convertido en la primera desde que las FARC pasaron a ser un partido político. Se iniciaron unas mesas de negociación en Ecuador, las cuales abrieron en Venezuela, la Casa Amarilla en su momento, cuando Delcy Rodríguez era la que llevaba la cartera de las relaciones internacionales del país. Sin embargo, no dieron el mejor fruto. Todavía están en stand-by porque se violaron algunos acuerdos previos y en esta oportunidad Venezuela se está viendo afectada en gran medida por la presencia del Ejército de Liberación Nacional. ¿En qué estado se encuentra el Ejército de Liberación Nacional y cuáles son las denuncias más frecuentes? Bienvenido. Bueno, buenos días a ustedes y a todo el equipo de Globovisión. En primer lugar, nosotros desde nuestra organización hemos presentado públicamente, tanto en Venezuela, en Colombia, a la CIDH, a la propia Naciones Unidas, y aprovechamos la ocasión de la visita de la señora Michelle Bachelet y hemos presentado este informe que recoge no solamente la presencia, y quiero pues entregártelo a ti en nombre de nuestra organización, no solo la presencia del Ejército de Liberación Nacional, sino todo lo que representa el contexto opresivo de la frontera colombo-venezolana, todo lo que implica la emergencia humanitaria compleja que hoy están viviendo los habitantes de más de 2.220 kilómetros que nos separan de frontera con Colombia. Me refiero a los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, estados que viven una tragedia realmente, donde estos grupos al margen de la ley en Colombia pasaron a territorio venezolano y hoy son quienes controlan la vida económica, la vida política, la vida incluso hasta cultural de los habitantes venezolanos. Ellos son, digamos, quienes deciden en esta tierra de nadie, porque el abandono del Estado ha sido lo que ha generado que este tipo de agrupaciones asuman el control de la zona, desarrollen una economía paralela a través de todas las actividades ilícitas de microtráfico, narcotráfico, contrabando, extracción de minerales, extracción de combustibles. Sí, de hecho la denuncia más frecuente, por ejemplo, en el estado Bolívar es la extracción de los minerales venezolanos. Además de esto, el control de las minas en el sur del estado Bolívar, el permiso que tienen que solicitar incluso al Ejército de Liberación Nacional para dragar, o el permiso que tienen que solicitar incluso para cosechar sus propias tierras por parte del Ejército de Liberación Nacional, que ha controlado de forma además automática todo el sur del estado Bolívar, o por lo menos una gran parte de él, ¿no? Sí, lamentablemente, digamos que se ha sido muy permisivo. Nosotros desde nuestra organización hemos acudido a instancias locales, como la propia Fiscalía General de la República, la propia Defensoría del Pueblo, a presentar lo que hemos documentado en relación, por ejemplo, a la presencia de estos grupos en las escuelas venezolanas, donde se hace un proceso de adoctrinamiento y de ideologización. Hemos acudido a instancias como por ejemplo Conatel. Hay elementos que nos siguen aturdiendo, mientras Conatel restringe a emisoras privadas, restringe a televisoras, restringe a los medios. En Venezuela, 5 emisoras en frecuencia modulada transmiten libremente en territorio venezolano. Estas emisoras transmiten para 6 estados del país, para 36 municipios. Esto está en nuestro informe. Y la sorpresa para nosotros es que Conatel pues no hace nada para defender el espectro radioeléctrico venezolano, sino por el contrario es permisivo con este tipo de comportamientos. Y el mensaje que se emite en estas emisoras, indudablemente que es un mensaje cargado de una narrativa belicista, guerrerista y de conflicto. Hay una pregunta obligatoria. Han habido enfrentamientos entre Fuerzas Armadas venezolanas, la que se pueda encontrar en la frontera venezolana con Colombia, y estos grupos irregulares. Sin embargo, estos enfrentamientos no han frenado realmente el paso del Ejército de Liberación Nacional a territorio venezolano. ¿A qué se debe, número uno, que Venezuela sea plaza para el Ejército de Liberación Nacional? Porque también se vive en Ecuador esta misma realidad hacia las zonas del Catatumbo y el sur de Colombia.
pero Venezuela debe ser alguna plaza llamativa por algún motivo. Se debe quizá a que en su momento Venezuela fue negociadora con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y fueron parte de la FARC que se refugiaron en nuestro país amparados incluso por el presidente Chávez en su momento. Sí, mira, creo que en primer lugar la ubicación del país es geoestratégica y geopolíticamente cercana además, ¿no? Así determinante, ¿no? Pero segundo es que con la llegada de Chávez al poder, pues llega al poder un aliado de la FARC, llega un aliado del Ejército de Liberación Nacional. El propio Hugo Chávez Frías lo anunciaba en el seno de la Asamblea Nacional, que ellos eran verdaderos ejércitos. Y desde allí, digamos que comenzaron a tener una presencia y una actuación en territorio venezolano muchísimo más, digamos, cómoda. No había un enfrentamiento hacia ellos. De hecho, recuerdo una situación en el año 2005, cuando detienen a Rodrigo Granda, para el momento era el canciller de la FARC, y los militares que lo detuvieron fueron detenidos por traidores a la patria, cuando estaban deteniendo a un guerrillero, digamos, en territorio venezolano. Bueno, desde ese primer instante comenzamos ya a notar formalmente la relación firme, la relación amplia que tiene el gobierno venezolano con estos grupos al margen de la ley. Pero en la actualidad, indudablemente que estos grupos han emergido como un frente protector de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. No, y sin duda alguna cualquier fuerza revolucionaria, porque como se llamaba la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional nace paralelo a la Revolución Cubana, de hecho se fomenta en la Revolución Cubana y ahí senta sus bases para su labor dentro de Colombia. Colombia, país aliado de los Estados Unidos, que además ha implementado planes para erradicar estas fuerzas subversivas en el país. Pero la pregunta que debemos hacer es, ¿qué ha pasado con la comunidad internacional? ¿Qué ha pasado con el mismo Colombia, que no ha logrado erradicar en su totalidad estas prácticas de estas fuerzas que en este caso, en el caso del Ejército de Liberación Nacional, siguen siendo insurgentes, porque la beligerancia no cabe cuando no existe una mesa de negociación ni están siendo reconocidos como algún grupo importante dentro del país? Yo creo que lo que ha pasado es que la comunidad internacional ha sido indiferente a este problema. No lo han colocado como un tema de agenda prioritaria. Realmente la actuación de estos grupos afecta a la seguridad de la región. El comportamiento de estas organizaciones está afectando el proceso de integración y el proceso de desarrollo de los pueblos, porque no podemos ver, por ejemplo, cómo, o nos sorprende ver cómo en estados como Táchira, como Zulia, como Apuri, como Bolívar, estas organizaciones terminen teniendo tanto poder que desplazan a las Fuerzas Armadas, que son quienes de una u otra manera otorgan a la población el permiso para tal o cual procedimiento que tengan que hacer, como tú lo señalabas hace un momento. Bueno, para que un campesino pueda producir en la tierra venezolana, prácticamente tiene que depender de lo que estos grupos al margen de la ley les digan que deben hacer o cuánto deben pagar. En la frontera particular de los pasos Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, no hay una persona que trabaje en esta frontera en cualquier actividad, carretilleros, maleteros, caleteros, que no terminen pagándole un subsidio a estos grupos al margen de la ley. Y la confrontación sangrienta entre estas organizaciones, indudablemente que a nosotros nos ha alarmado. Hemos solicitado a la Cruz Roja internacional que se mire con atención estos escenarios. Apenas el día de ayer hubo un hecho sangriento en Boca de Grita, en frontera Táchira con Colombia, donde se habla de más de 20 muertos y más de 35 heridos en el marco de un enfrentamiento entre estos grupos al margen de la ley. Me voy a quedar en el estado Táchira porque en la próxima parte vamos a conversar sobre esta carnetización que están implementando para los colombianos que intentan ingresar a Venezuela por la frontera y que solamente pueden estar en San Antonio del Táchira y en estos municipios, el municipio de Bolívar y el municipio Ureña. Nosotros vamos a un corte, de la próxima parte volvemos con más en Primera Página.